Bueno, la clase de hoy extiende la anterior en la cual introducimos ya algunos modelos de toma de decisión. Particularmente vimos el problema de transporte, el problema de transbordo. Eh, Ahora vamos a extender este problema, vamos a ir hacia esquemas más generales. Y la clase hoy vamos a ver, acorde a esta agenda, vamos a repasar brevemente la terminología utilizada. Vamos a abordar el problema de la ruta más corta, el problema del árbol de expansión mínima, luego iremos al flujo, el problema del flujo máximo y cerramos la clase con el problema de flujo capacitado de costo mínimo. Todos estos problemas están íntimamente relacionados y es fundamental para muchos problemas en, digamos, de distinta naturaleza, no solo para el área industrial en sí mismo. Una de las aplicaciones claras es la logística que vimos, pero también se aplica a electrónica, a telecomunicaciones, a resolución de problemas de ingeniería eléctrica, ingeniería hidráulica, ingeniería civil, problemas de biocomputación, de bioinformática. Entonces, todas estas técnicas pasaron de ser aplicadas de ser solamente aplicadas a problemas de logística a distintos problemas de la naturaleza, a otras áreas de la ciencia, por decirlo así. Bueno, recordemos un poco que estamos trabajando con grafos, en la cual un grafo, recordemos, es un modelo que nos ayuda a relacionar objetos o entes, donde cada objeto o ente está determinado por un conjunto de nodos y una línea que conecta cada nodo representa que existe una relación entre esos nodos. Esa línea se conoce como arco, vértice, ligadura o aristas. Tiene varios nombres. Normalmente estos arcos tienen asociados algunos valores que dependiendo del problema pueden representar costos, distancias, retardo o límites superiores o límites inferiores, básicamente. Entonces, un grafo, normalmente en la literatura se utiliza la letra G para referírselo. Está compuesto por los dos conjuntos, por el conjunto B y el conjunto E. El conjunto B de vértices y el conjunto E de enlaces, aristas o arcos. Como podemos ver en la parte superior, los dos conjuntos definen básicamente esta relación de este grafo que estamos observando de una forma simplificada. Los pesos, como comenté, dependen mucho del problema abordado. Vamos a ir viendo hoy cómo cambia el significado de ese peso, que básicamente determina también las características de un problema asociado a un grafo. El arco puede ser dirigido como no dirigido. Cuando el arco es no dirigido, entonces estamos diciendo que en ambos sentidos no existe un sentido o dirección entre los nodos, en el relacionamiento. Por ejemplo, ahí vemos un arco no dirigido en la cual el arco OC es igual al arco CO. Es decir, si yo identifico OC es equivalente a hablar del CO también. En cambio, en un arco no dirigido es distinto cuando hablamos del arco DA como del arco AD. En la parte superior podemos observar que en un arco dirigido se incluye el símbolo de la flecha para indicar la dirección. En muchos problemas y problemas en la vida real, este arco indica que hay un flujo o una dirección de acción de A hacia D y también de D hacia A. Se identifican, incluso los arcos tienen pesos distintos asociados. Entonces, una red decimos que no es dirigida si todos sus arcos son no dirigidos, y si es dirigida estamos hablando de que los arcos son
todos sus arcos son dirigidos, como podemos ver en el ejemplo dado. En el grafo existen varias subestructuras muy importantes. Típicamente cuando tenemos un grafo, lo que queremos encontrar es un subgrafo con ciertas características. Y uno de los primeros estudiados es la trayectoria, que básicamente es una sucesión de arcos desde un nodo hasta otro nodo. Y esa sucesión de arcos lo que indica es que conecta un nodo con respecto al otro nodo. Estos arcos, digamos, en el caso de una trayectoria, típicamente no tiene ciclo. Pero si una trayectoria tiene ciclo, estamos hablando de trayectorias cíclicas, como ya vimos en clases anteriores. Este es un ejemplo de un ciclo, que es una trayectoria donde el origen y el destino son el mismo. Un caso de aplicación de los ciclos. Ya habíamos visto en la clase anterior que son los ciclos hamiltonianos, que básicamente se utilizan para indicar un recorrido que pasan por todos los nodos, sí o sí, que pasan una sola vez por cada arco y por cada nodo, por cada arco mejor dicho, minimizando, digamos, es un ciclo que pasa por todos los nodos sí o sí, y que el origen y el destino es el mismo. Caso de aplicación del ciclo hamiltoniano es el problema del cajero viajante, que más adelante vamos a ir viendo su formulación matemática. Una cuestión fundamental es que yo puedo hablar también de dos nodos si están o no están conectados. Dos nodos se dice que están conectados si es que existe una trayectoria no dirigida entre ellas. Entonces hablamos de trayectoria no dirigida, independientemente del que grafo sea dirigido o no dirigido. Si existe una secuencia de arcos que conectan un nodo con otro nodo, estamos hablando de que los dos nodos están conectados. Finalmente, si todos los pares de nodos tienen conexión, entonces estamos hablando de una red conexa. Acá podemos observar que las redes no son conexas porque no existen, digamos, no existen trayectorias que conecten un nodo de una parte del grafo con respecto a un nodo de otra parte del grafo. Entonces la definición de un grafo no conexo es cuando no todos los nodos, para no todos los nodos existe una trayectoria que lo conecte. En realidad estamos hablando de un grafo conformado por subgrafos. Un subgrafo muy particular, muy estudiado, así como la trayectoria y los ciclos, es el árbol, que básicamente es un subgrafo dentro del grafo, puede ser que sea también un grafo tipo árbol, en el cual se tienen ciertos nodos objetivos y en la cual están conectados, pero no existen ciclos en ese conjunto de trayectoria, no forman un ciclo. Entonces, un árbol es una red conexa sin ciclo. Y cuando hablo de una red, estoy hablando de es una porción del grafo en la cual estamos analizando. Si ese conjunto de nodos abarca todo el grafo que estamos estudiando, toda la red, entonces se convierte en un árbol de expansión. Entonces, un árbol de expansión es un árbol que contiene a todos los nodos del grafo. Mientras que un árbol simple es una red conectada, donde todos los nodos están conectados, sin ciclos. Particularmente en un árbol de expansión de n nodos, está demostrado matemáticamente que solamente se necesitan ni más ni menos n-1 arcos para conectarlos.
Vamos a abordar también hoy el concepto de redes de flujos, donde un flujo significa una cantidad que es transportada en una dirección. Las redes de flujos tienen direcciones y están, digamos, se trabajan sobre grafos dirigidos. Entonces, en una red de flujos se vislumbran o se pueden diferenciar tres tipos de nodos: los nodos fuentes, los nodos destinos y los nodos de transbordo. En los nodos fuente, el flujo total que parte o la cantidad de unidades que pueden partir de ese nodo son mayores a las que entran. Mientras que en un nodo destino, la cantidad de flujo o unidades que llegan es mayor a los que pueden salir, mientras que en un nodo de transbordo la cantidad de flujo o unidades de flujo que entran es igual a la cantidad de unidades de flujo que salen, como podemos ver en el ejemplo gráfico. Introduciendo estos conceptos, entonces vamos al primer problema, que es básicamente el problema del camino más corto, que básicamente es un caso de aplicación del problema de encontrar una trayectoria que conecte un origen, un nodo origen con un nodo destino, y que ese costo sea el menor posible. Entonces el camino de menor costo se refiere a una trayectoria de menor costo posible que conectan dos nodos. En el ejemplo podemos observar que tenemos el nodo O que queremos conectar con el nodo T. ¿Qué se tiene en este problema como dato de entrada? Se tiene el grafo, los pesos del arco, se tiene un nodo origen y un nodo destino. Esta es la versión más simple del problema de camino más corto. Se conoce en computación también como el problema del camino más corto simple. Bueno, y ahí podemos ver del lado derecho de la imagen una posible solución, que básicamente es una trayectoria. Y recordemos que una trayectoria, una secuencia de arcos desde que conectan un origen a un destino. Esa trayectoria no contiene subciclos, es de una estructura acíclica. Las aplicaciones del camino más corto son enormes. Muchos de los problemas que estamos estudiando tienen como caso particulares el problema del camino más corto intrínsecamente. En la práctica, estamos día a día utilizando las aplicaciones que nos ayudan a encontrar caminos más cortos sobre el mapa, en la cual el grafo que estamos estudiando es capturado desde una estructura muy compleja que modela el mapa. Normalmente están en una base de datos tipo GIS, se obtiene una porción del mapa, se construye el grafo y el usuario, como ustedes saben, que están acostumbrados a estas aplicaciones, ubica el nodo origen y destino en el mapa, que se traduce en un nodo y origen en el grafo. Posteriormente, cuando se encuentra en el grafo la trayectoria óptima, esta se vuelve a traducir sobre el mapa coloreando los caminos respectivamente. Entonces son algo que tenemos más, una de las aplicaciones digamos, con las cuales estamos utilizando en el día a día. Existen muchas otras aplicaciones en la industria, que es, por ejemplo, el diseño de circuitos electrónicos, en la cual se aplica el problema del camino más corto. Cuando se quiere encontrar la ruta más corta en una placa para generar, digamos, el trayecto, digamos, de los electrones. Así existe otro problema. El problema del ruteo vehículo también intrínsecamente tiene por detrás el problema del camino más corto. Aquí vamos a presentar un modelo basado en programación lineal entera, binaria, por cierto. Vamos introduciendo lentamente
este enfoque, que es una variante del método, digamos, por detrás utiliza el método simple. Después de los exámenes vamos a ver las características de un algoritmo, de un enfoque de programación lineal entera y binaria. Nosotros vimos en el curso el método simple, que es una programación lineal donde todas las variables son del tipo real. Acá estamos introduciendo una variable binaria. Entonces, el método simple, así como lo estudiamos y lo conocemos, no se aplican. Se aplican otras técnicas, digamos, de programación matemática que lo veremos en su debido momento. Sin embargo, para los fines de este momento del curso, es comprender la formulación matemática, cuya simbología vemos ahí en la tabla 1. Y J indica los índices de nodos, G el grafo de la red, V el conjunto de nodos de la red, el conjunto de enlaces de la red, a B sub I lo identificamos como un nodo de red. Un arco de red es un par de nodos. C sub IJ se refiere al costo de un arco de la red. Tenemos como dato el origen y el destino, en la cual queremos encontrar el camino que conecta, el camino P. Para el modelo matemático, utilizamos como variable de decisión una variable binaria x sub ij, que adopta el valor 1 si el arco B sub i, B sub j pertenece a la trayectoria. Si no pertenece a la trayectoria, nuestra variable adopta un valor 0. Entonces, las variables binarias son variables de decisión de sí o no, true o false típicamente. Lo que queremos encontrar es la secuencia o el conjunto de arcos, mejor dicho, de menor costo que se refleja en la fórmula 1. Para que ese conjunto de arcos que minimizan de mínimo costo cumpla una trayectoria, se introduce la restricción 2, que básicamente determina en sí mismo si una trayectoria o un conjunto de arcos, perdón, conforman una trayectoria desde el origen al destino. Esa trayectoria, digamos particularmente, es acíclica. En este modelo todavía no es necesario introducir problemas de eliminación de ciclos, todavía no, debido a que estamos minimizando un costo. ¿Qué nos está diciendo esta restricción número 2? Lo que nos está diciendo es que si en el nodo origen solamente se admite que de ese nodo pueda salir un solo arco, se ha seleccionado un arco de salida. Por eso tenemos el valor de 1. Y la sumatoria que está, la primera sumatoria que estamos viendo me está diciendo que para el nodo I que yo estoy analizando, todo lo que sale es la primera sumatoria, todos los arcos seleccionados que salen desde el nodo I, menos la siguiente sumatoria que se refiere a todos los arcos que inciden o que llegan a ese nodo. Recordemos que X, IJ y XJI representan valores binarios. La sumatoria de eso tiene que ser un valor de 1. Significa que no puede llegar ningún arco y solamente puede ser seleccionado un arco de salida. Si el nodo analizado de su I es de destino, ocurre lo inverso. Solamente se admite seleccionar un arco que llega, incidente. Por eso tenemos menos 1. No puede salir ningún arco. Si estamos en un nodo intermedio que es de transbordo, entonces si llega un arco, si he seleccionado un arco a ese nodo de su I, necesariamente tengo que seleccionar un arco que sale de ese nodo. De ahí que la resta me da 0. Si el B sub I no tiene seleccionado o asociado ningún arco de llegada, entonces tampoco no vamos a tener ningún arco de salida. También vale la restricción. El modelo matemático para este problema podemos observarlo ahí, su implementación en lenguaje OPL.
en la cual podemos observar en esta parte, en este caso vamos a utilizar el mismo ejemplo del libro del capítulo 9 de Hiller, en la cual tenemos como datos de entrada los nodos, la topología, G, la matriz C de costo, cuál es el nodo origen, cuál es el nodo destino, tenemos nuestra variable binaria, tenemos nuestra función objetivo que minimiza los costos, o sea, que busca minimizar, es decir, esta función objetivo lo que buscamos es seleccionar un conjunto de arcos que minimizan los costos. ¿Qué condición tiene que cumplir estos arcos? Y el conjunto de restricciones es lo que definen qué característica estructural tiene ese conjunto de arcos. Para cada nodo I, yo analizo si estoy en el origen, solo puedo tener o debe de tener sí o sí un arco seleccionado que sale de ese nodo. Si estoy en el destino, sí o sí, por la igualdad, fíjense que es una ecuación, ni siquiera es una inecuación, debo tener un arco incidente al destino, y si estoy en un nodo intermedio, si se selecciona un arco que incide, se tiene que seleccionar un arco que parte, necesariamente. Entonces, estas tres restricciones que estamos observando en el origen, en el destino y en los nodos de transbordo son lo que describen matemáticamente una trayectoria válida. Desde el conjunto de trayectoria válida vamos a buscar aquella trayectoria cuya suma de pesos de los arcos en esa trayectoria sea la mínima. En este ejemplo podemos observar el grafo en cuestión, donde los números asociados a los arcos son los costos. Su representación en el lenguaje OPL podemos verlo ahí, donde G es la matriz de adyacencia, C es la matriz de costo. Podemos ver la línea 28 y 29, los nodos origen y destino seleccionados para el cálculo de la trayectoria que los conecta. Podemos observar acá que para este problema el algoritmo nos arroja la solución óptima pintada en rojo. Claramente, si analizamos en el origen, solamente tengo un arco que fue seleccionado, que es el OA. En el destino, entonces es un solo arco y cumple la restricción en el origen. En el destino es seleccionado el arco DT que llega. Por eso puedo observar que la restricción de destino también se cumple. Analicemos cualquier otro arco. El arco A tiene, el nodo A tiene un arco, el OA que llega y el AB que sale. Entonces, esta sumatoria me da 0. Lo mismo ocurre con el nodo transbordo B y D. ¿Qué pasa con C? Como no llega ningún arco, tampoco sale ningún arco, con lo cual también cumple con estas restricciones. En este caso, la solución óptima nos da 13 unidades de costo y la trayectoria está dada por O, A, B, D y T, utilizando esta nomenclatura, que también es válida. El problema del árbol de expansión mínima es una generalización, digamos, del árbol, del problema del cálculo del árbol. Perdón, es un caso particular de encontrar un árbol para un conjunto de nodos objetivos dentro del grafo, que cuando ese conjunto de nodos objetivos en el grafo tiene solo dos nodos, tiene como caso particular el camino de costo mínimo. Entonces, el problema de árbol de expansión
Es un caso particular del problema del árbol de costo mínimo, como también el problema del problema del camino de costo mínimo es un caso particular del problema del árbol de costo mínimo. Nosotros vamos a estudiar el árbol de expansión mínima, dada que la complejidad de esto es simple todavía de comprender. Las aplicaciones del Minimum Spanning Tree, como se conoce en inglés, son muchísimas. Se puede utilizar para problemas de agrupamiento, lo cual se utiliza para problemas de location, por ejemplo, para ubicar instalaciones físicas. Lo mismo va asociado con problemas del tipo de ruteo de vehículos. ¿En qué consiste este problema? Y básicamente tenemos un grafo y una matriz de pesos y queremos seleccionar el conjunto de arcos que conforman un árbol y que ese conjunto de arcos sea de menor costo, la suma de todos esos pesos. Bueno, la literatura propone para el problema de calcular el Minimum Spanning Tree varios modelos matemáticos y varios algoritmos. Justamente vamos a utilizar hoy un algoritmo muy recientemente propuesto por Tamer. Justamente aquí pongo la cabecera del artículo donde fue publicado este modelo matemático, la cual vamos a utilizar en esta clase para introducir como un modelo. Existen varios modelos. El problema fundamental del por qué existen varios modelos es porque la estructura de un árbol es una estructura acíclica y el problema es cómo yo garantizo de que ese conjunto de arcos que yo tomo no forman subciclos. De ahí que el problema de calcular árboles es mucho más complejo. La simbología es la misma que la anterior, sin embargo, se introduce un índice W aquí en este caso, que es un nodo arbitrario que se va a utilizar en el modelo. En este caso, la letra T es una variable binaria, pero es el árbol, la estructura que conforma el árbol que queremos calcular, el árbol de expansión de menor costo. Y tenemos una variable auxiliar B sub I asociado para cada nodo. Esta variable es la que vamos a utilizar para que se garantice la eliminación de los ciclos o subciclos. Particularmente en esta propuesta de Tamer, él propone trabajar con un dígrafo. Un dígrafo básicamente es la construcción de un grafo no dirigido en la cual cada arco no dirigido se reemplaza por dos arcos dirigidos, de forma tal a diferenciar el trayecto AB de un trayecto BA. Recordemos que en un grafo dirigido, pero no dirigido, los arcos no tienen dirección, pero si dividimos ese arco no dirigido en dos arcos dirigidos, los dos arcos tienen direcciones opuestas. Y eso se conoce como dígrafo. Es decir, que cada par de nodos tiene dos arcos que le conectan en distintas direcciones. Cada uno de los arcos efectivamente puede tener su peso respectivo. Las aplicaciones de dígrafo son muchísimas, por ejemplo, en telecomunicaciones. O si tenemos, por ejemplo, un mapa en la cual tenemos caminos de dos direcciones, dobles avenidas, entonces en ese caso, si todas las calles de una ciudad fuesen de doble avenida, estamos en presencia de un dígrafo, por decir alguna de sus aplicaciones. Podemos observar ahí el modelo matemático en la restricción 4, que es la misma que la anterior, es que básicamente nos dice que queremos seleccionar el conjunto de arcos cuya sumatoria de costos asociados sea la menor. Tenemos 5 restricciones, la cual determina la estructura de un árbol, particularmente utilizando la propuesta de Tamer.
En la restricción 5, lo que se propone es que de cada nodo parta un único arco hacia afuera. Es decir, cada nodo fuera del nodo, de un nodo arbitrario particular, sí o sí tiene que partir un arco, necesariamente. De ahí la igualdad de 1. Y solamente uno no puede partir más de un arco. En la restricción 6 se impone que de un nodo, del nodo W particular, no puede partir ningún arco. Estas dos condiciones son fundamentales porque básicamente están tomando una porción de los, digamos, uno de los dos arcos. Recordemos que cada par de nodos tiene dos arcos asociados. Por eso que es un dígrafo. Entonces impone que solamente se tenga que tomar un arco de salida desde cada nodo. Vamos a ver después el detalle. Y aparece la restricción número 7, que es la restricción central con la 8. Habíamos dicho que en la tabla de simbología que B sub I es una variable auxiliar para la eliminación de ciclos. Vamos a ver que lo que hace esta restricción es asociar un valor de tipo entero para cada uno de los nodos y funciona como si fuese un contador que va aumentando desde 0 para arriba. El nodo W, particularmente que no tiene asociado ningún arco de salida, tiene el peso 0. A partir de ese nodo con peso 0, el peso de los otros nodos va a ir en aumento en función a la regla 7, a la restricción 7, si es que esos arcos tienen un enlace que si esos nodos tienen un arco que los conecta. Vamos a ver en detalle después. Aquí podemos ver el modelo matemático, bastante simple, por cierto, es uno de los modelos más eficientes recientemente propuesto, donde se pueden identificar el grafo, la matriz de adyacencia, el dígrafo, la matriz de costo. Tenemos nuestra variable de decisión en la 18. En la 19 tenemos nuestra variable de eliminación de ciclo, una variable auxiliar de enteros. Acá podemos observar entre las líneas 21 y 22 la función objetivo que busca minimizar el costo de los arcos seleccionados del árbol. Y podemos observar en la línea 27 la aplicación de las restricciones de esta primera y esta segunda restricción de la quinta y la sexta. Si el nodo I es igual al origen, entonces podemos ver si es distinto al nodo arbitrario. Particularmente aquí tomamos el nodo arbitrario, la O, como puede haber sido cualquier otro nodo, pero va a arrojar el mismo resultado, aunque tome otro nodo de la red, que solamente, si es distinto al nodo arbitrario, solamente se admite un arco de salida. Si es un nodo arbitrario seleccionado, no se admite ningún arco de salida, lo que implica que solamente va a tener un arco de llegada. Entonces, en esta línea 35 a 37, para cada nodo, para cada par, para cada arco de la red que sea distinto al nodo seleccionado como origen, se va compensando los pesos de forma creciente. Y una cuestión fundamental es que si existe un ciclo, va a ocurrir que dos nodos no pueden tener el mismo peso, dos nodos adyacentes. Debido a esta condición de que si un arco que fue seleccionado conecta dos nodos, fuerza a que el arco de uno de los nodos sea mayor que el otro. Si tenemos un ciclo, va a ocurrir que algunos arcos que conectan dos nodos va a forzar a que el nodo tenga
un peso menor que el anterior. Y lo que va a ocurrir es básicamente en ese caso que este conjunto de restricciones va a obligar a que no se tome ese arco. En la 38 vamos a observar que el peso auxiliar del nodo arbitrario es igual a 0. Es el nodo justamente que no tiene arco de salida, pero sí tiene arco de llegada. Para este problema, el mismo problema que estamos trabajando, tenemos aquí el grafo, el costo, que no ha cambiado nada, y este vendría a ser nuestra solución al problema. Acá tenemos un árbol de 14 unidades de costo. Observemos el árbol, el conjunto de arcos seleccionados. Recordemos también que en este modelo se trabaja con un dígrafo, es decir, el arco, los arcos AB, por ejemplo, OA, se asume distinto del arco AO, por ejemplo. De ahí que en esta solución los arcos tienen una dirección, la cual es utilizada justamente con propósito de eliminar los ciclos. Vamos a ver cómo. Vamos a observar que cualquier nodo, la restricción 5, impone que cualquier nodo distinto al nodo arbitrario, que para nosotros es el 0, solamente se admite un arco de salida seleccionado. Y podemos observar acá que el nodo T solo tiene un arco que fue seleccionado como salida. Esto me dice esta restricción. Y para cada uno de los nodos, excepto para el nodo O. Nos vamos a la restricción 6, en la cual está asociado el nodo O, el seleccionado arbitrariamente, en la cual imponemos que no puede tener ni un arco de salida. Y observemos que este valor igual a 0, justamente podemos ver que ni un arco que fue seleccionado no parte del nodo O, pero sí llega, pero lo importante es que no parta. Vayamos ahora a nuestro conjunto de pesos que definen básicamente si el conjunto que tenemos carece de ciclos o subciclos. Básicamente, como el nodo O tiene un valor 0, el arco con la cual incide a él por esta igualdad, fíjense que cuando X o A es igual a O es igual a 1, entonces 1 menos 1 es 0, multiplicado por n es 0, entonces dice que B sub I tiene que ser mayor a B sub J más 1. En este caso, observemos que B sub J se refiere a esta O y B sub I se refiere a esta A, lo cual implica que el peso asociado a A tiene que ser mayor al menos en una unidad que O. Acá se comienza a incrementar. Esta misma situación se observa para cada par de arcos seleccionados, en la cual vean ustedes que los pesos van incrementándose. Fijémonos acá en el arco C y en el nodo C y en el nodo E, que los pesos crecientes son iguales. Esto es porque este arco C llega al B y el arco E llega al B también. Y debido a esta restricción, el modelo, en este caso, como una máquina, aumenta una unidad. ¿Qué ocurre acá? Si yo tomase el arco 4 que conecta C y E, forzaría que uno de los dos sea mayor que el otro, con lo cual podría ocurrir que el ciclo, digamos, la restricción de pesos, fuerce a que ese arco, a que sea una solución que no satisfaga la restricción de su ciclo, por lo cual la única salida es que ese arco no sea tomado. Entonces observemos, por ejemplo, en el caso del arco TC, no se toma ningún arco TC entre ellos, por lo cual el peso que existe entre ellos pasa a ser un valor negativo. Es decir,
que el peso, en este caso de B sub T, con respecto a, digamos, al arco T con C, que no existe, por cierto, y no fue tomado en consecuencia, haga que el valor del peso de T pueda ser tomado cualquiera, no está restringido. Es decir, que si el arco no es tomado, básicamente la restricción se relaja y esa restricción de igualdad hace que los valores que relacionan los pesos de los nodos puedan tomar cualquier valor dentro del rango de 1 a n respectivamente. Si existe un arco asociado a ello, el valor que va a tomar el nodo padre de ese arco, el nodo padre de ese nodo, básicamente está restringido a que sea en una unidad. Y con eso, básicamente con esta sencilla restricción, se logra que el árbol no tenga ciclos. Bueno, ahora pasamos al problema de flujo máximo. El problema de flujo máximo tiene asociado muchas aplicaciones industriales, básicamente, y se tiene la siguiente hipótesis. Cada arco se le asocia un costo de flujo unitario, no negativo. Los arcos tienen límites superiores positivos de capacidad. Un segundito. Sigamos, disculpen. A cada arco se le asocia un costo de flujo unitario que es no negativo. Los arcos tienen límites superiores positivos, normalmente, y cualquier nodo puede funcionar como origen o como destino. Nosotros vamos a utilizar un caso en el cual sí vamos a limitar a un origen y un destino. ¿En qué consiste el problema de flujo máximo? Tenemos un grafo de red, los pesos asociados a los arcos son dirigidos, tienen un valor que indica la máxima capacidad que tiene asociado ese arco. ¿Y qué significa esa máxima capacidad? Esa máxima capacidad indica que la cantidad de unidades de flujo que pueden ser transportados a través de ese arco tiene un tope. Por ejemplo, el arco AD tiene un valor de 3. ¿Qué significa unidades de flujo? Y depende mucho del problema. En un problema de transporte podríamos decir que existe una máxima cantidad de vehículos por hora que pueden ser transportados o pueden, digamos, circular por una calle. Si fuese un problema de ingeniería eléctrica, implicaría la máxima cantidad de flujo eléctrico que puede ser transportado por un cable que conecta, por ejemplo, dos ciudades. Si fuese un problema de transporte de agua, podría ser el máximo caudal de flujo de agua que se puede bombear desde la unidad A hacia la unidad D, por ejemplo. Es decir, depende del problema que estamos analizando, impone un límite y depende mucho de la naturaleza del problema. En comunicaciones, por ejemplo, es típicamente también utilizado para indicar el máximo ancho de banda que puede ser transportado por un canal de comunicación, por ejemplo. Típicamente ese canal está utilizado por varios flujos simultáneamente. Esos flujos tienen orígenes y destinos distintos. Es decir, que ese recurso, ese arco es compartido. Normalmente ocurre eso con el fluido eléctrico, como en los sistemas de comunicación. Entonces, el arco es los recursos que ese arco tiene asociado
pueden ser compartidos por distintos flujos que tienen asociados distintos orígenes y destinos, pero la sumatoria de esa cantidad de flujos que utilizan ese arco no pueden pasar ese límite superior. En el ejemplo que estamos viendo, vamos a asumir que existe solo un flujo de un origen con un solo destino, en este caso la O con la T. La cuestión del asunto es encontrar todos los flujos que pueden partir de O y pueden llegar a T, a nodo T, nodo destino, cuya sumatoria en la salida de O y en el destino de T sea la máxima posible. De ahí el enunciado de máximo flujo. Yo quiero encontrar entonces, por decirlo así, los subflujos que parten del origen y llegan al destino y cuya sumatoria sea la máxima. Recordemos que hablamos de máxima porque los arcos imponen límites superiores, que es la naturaleza de este problema. Acá podemos observar tres flujos, rojo, azul y digamos magenta, que utilizan distintas trayectorias. Existen arcos de las trayectorias que son las mismas, pero también existen arcos de las trayectorias que no son compartidas por los otros subflujos. Lo que queremos es maximizar la cantidad de unidades de flujo que parten de un origen y llegan al destino, sin que esto superen la máxima capacidad impuesta por los arcos. Acá podemos observar una solución de 5 unidades transportadas por la trayectoria OV-ET, una unidad transportada desde OV-CET y una unidad transportada desde OV-CEDT. Observemos que el arco OV, que tiene una capacidad máxima de 7 unidades, justamente si sumamos las cantidades de las unidades de flujo de cada una de las trayectorias, llegan a 7. Quiere decir que ninguna unidad de flujo podrá ser transportada, digamos, desde el arco AB. Está bloqueado el arco AB prácticamente. También observemos, en este caso, el arco EF, en la cual transporta 5 unidades de la primera trayectoria y una unidad de la segunda trayectoria. Ese arco tiene un límite superior de 6 unidades, con lo cual le sobra una unidad de flujo que puede ser utilizada por otra trayectoria. Acá podemos observar que si le agregamos otras trayectorias que transportan otras unidades de flujo, podemos maximizar esta solución. La idea entonces es encontrar un conjunto de trayectorias y unidades de flujo que transportan cada una de estas trayectorias, de tal forma que la sumatoria del flujo total de esas trayectorias sea la máxima y que no superen la capacidad de cada uno de los arcos. Las aplicaciones, como ya mencioné, son muchísimas. Transporte público, transporte eléctrico, transporte de distintos tipos de naturaleza de fluido, como puede ser provisión de agua o otro tipo de transporte como gas o petróleo. El modelo matemático que estamos observando acá, podemos observar la simbología, que es la misma que vimos anteriormente, prácticamente, con la diferencia que nuestra variable, en este caso nuestra variable de flujo, es una variable real que me indica la cantidad de unidades de flujo que es transportada en cada arco. Lo que queremos es maximizar la cantidad de flujo total que parte desde el origen, podemos observar ahí en la restricción 11, y que llegan al destino,
se observan ahí en la restricción 12. Como yo quiero maximizar esta z, que es un número, este número le tiene como cota superior a la cantidad de flujo que pueden partir del origen. Existe una máxima cantidad que me limita, le limita a z en el origen. También existe una máxima cantidad de unidades de flujo que pueden llegar al destino de que también imponen una restricción. La idea es maximizar este número hasta que alguna de estas dos sumatorias determinen lo máximo que puede ser transportado en el origen y en el destino. Internamente en los nodos de transbordo se aplica la restricción de equilibrio, que básicamente que en cada nodo distinto del origen y destino, estamos hablando de los nodos de transbordo, las unidades las unidades de flujo que llegan menos las unidades que salen tienen que ser cero, tiene que haber un equilibrio. Es decir, no puede llegar más de lo que sale o viceversa. Además de todo eso, cada unidad de flujo en cada arco transportado tiene que ser menor o igual a la máxima capacidad del arco. Acá podemos observar el modelo implementado en lenguaje OPL, que creo para esta altura ya que ustedes pueden observar y hacer un matching entre modelo e implementación. Venimos viendo varias veces esto, pero observemos y analicemos las restricciones, cómo trabajan. Acá podemos observar los datos de entrada del problema en forma tabular que representan a nuestro grafo de estudio, que tienen como origen del flujo O y tienen como destino del flujo T. La solución óptima a este problema nos indica que podemos transportar desde el origen O al destino T 13 unidades de flujo. Los números de color grande en cada arco son las cantidades de flujo que son transportadas en cada par de arcos. Observemos las restricciones 11 y 12 cómo trabajan en el origen y en el destino. Veamos que el arco OA transporte 4 unidades, OB 7 y OC 2. La sumatoria de esto nos dan un total de 13 unidades en el origen. Observemos también en el destino que de D a T se transportan 7 unidades, de E a T se transportan 6 unidades. La sumatoria también dan 13 unidades de flujo que son transportados. Es decir, fijémonos que ¿quién está imponiendo mayor restricción? Acá podemos ver que el arco OA cumple la restricción, digamos, la capacidad no fue, digamos, utilizada al máximo, el OB sí fue utilizado al máximo y el OC fue utilizado al 50%. En el caso de los arcos que inciden en el destino, no fue, el arco ET fue utilizado al 100%, mientras que el DT fue utilizado a una tasa de 7 sobre 9, a una razón de 7 sobre 9, es decir, que no está siendo utilizado al máximo. Veamos entonces que los arcos, tanto de salida como de llegada, no fueron utilizados al 100%. Eso implica que las restricciones de los arcos internamente son lo que limitaron, digamos, un mayor caudal de flujo transportado desde el origen al destino. Podemos observar acá que el arco A transporta, fíjense ustedes aquí, una unidad. El arco C a E transporta 2 unidades. Del arco E a D no fueron transportados ninguna unidad, así como
del B a C tampoco no fueron transportados ninguna unidad. Existen arcos que quedaron totalmente bloqueados, como el arco CD, que llegó al máximo de 3, el arco ET, que llegó también al máximo de 6, lo mismo que el OB, que llegó al máximo de 7. El BD también llegó a su máximo, a su máxima capacidad de uso. ¿Qué ocurre con las restricciones de balance en los nodos de transbordo? Y prácticamente en todas se cumple. Analicemos el nodo A. Llegan 4 unidades y salen 4 unidades. Fíjense que el canal, el arco de llegada a A por el nodo O tiene una capacidad de 5 unidades. Sin embargo, por el equilibrio, las restricciones de balance que solamente admiten que como salida se tenga un máximo de 4, 3 y 1 respectivamente. Por eso el arco OA no fue utilizado a su máxima capacidad. Entonces podemos observar aquí que tenemos un límite impuesto por el arco de salida del nodo A. ¿Qué está ocurriendo en el nodo E? En el nodo E observemos que también se cumplen las restricciones de balance. Llegan 6 unidades, 4 más 2, y tenemos 6 unidades de salida, 6 más 0. Observemos entonces también el nodo B, que es el nodo con mayor grado. Llegan básicamente 8 unidades y salen 4 más 4, 8 unidades. También se cumplen las restricciones de balance en este nodo de transbordo. Las restricciones de máxima capacidad en los arcos son los que definen, en pocas palabras, el máximo nivel de flujo a ser transportado. En todos los casos podemos observar que las unidades que a ser transportadas son a lo sumo, como ocurre acá en el OB, igual a la máxima capacidad. Y en otros casos, menor, cumpliéndose también la restricción de máxima capacidad de los arcos. Bueno, llegamos finalmente a nuestro último problema, que generaliza el caso anterior, que es el problema de flujo capacitado con costo mínimo. A diferencia que en el anterior, que queremos maximizar el flujo posible a ser transportado del origen al destino, acá lo que queremos es minimizar el costo de transporte, sujeto a cumplir las capacidades impuestas en los arcos. Básicamente tiene una enorme cantidad de aplicaciones también el problema de flujo capacitado con costo mínimo, que básicamente se traslada a problemas de transporte y logística. Acá podemos ver una cantidad de aplicaciones en sistemas de distribución, gestión de residuos sólidos, operaciones de una red de abastecimiento, condiciones de mezclas en plantas industriales. Este problema también se aplica mucho a problemas de laboratorio y en los últimos tiempos se están tratando de realizar microlaboratorios de alta velocidad en la cual ciertos componentes se mezclan en el camino. Tienen muchas aplicaciones el problema de flujo capacitado con costo mínimo en la industria química, logística, entre otros. Por eso de su interés en la investigación de operación. En cuanto a la hipótesis asociada, cada arco se le asocia un costo de flujo unitario no negativo. Un flujo de costo de flujo unitario implica que por cada unidad de flujo, el costo que se asocia al arco está asociado a una unidad de flujo. Tenemos límites superiores e inferiores que pueden determinar también límites, aunque siempre son positivos, las capacidades. Existen problemas en los cuales los límites pueden ser negativos, depende mucho de la naturaleza del problema. Típicamente en problemas de logística,
los inferiores y los superiores son positivos, pero otro problema puede ser negativo. Todos los nodos de la red pueden funcionar como origen, destino y nodo de transbordo, dependiendo del flujo neto asociado a ese nodo. Vamos a ver el ejemplo. Aquí podemos observar en esta figura dos nodos y un arco. El valor F sub I y F sub J me están indicando el flujo neto asociado a ese nodo, que puede ser un flujo de salida, el nodo origen, puede ser un flujo de llegada, si el flujo es el nodo destino, cuando el flujo es negativo. Tenemos asociado una matriz de costo y los límites superior e inferior, L y J y U y J. El costo es C y J, y la unidad de flujo a ser transportada del nodo I al nodo J se representan, en este caso, por el símbolo X sub IJ. Aquí es donde viene a generalizarse el problema anterior, en la cual el flujo F sub J asociado al nodo J, si es mayor a 0, estamos hablando de un nodo origen u oferta. Recordemos, en el problema de transporte se usaba también la definición de un nodo origen como oferta. Si es negativo, ese valor, ese flujo neto, estamos hablando de un nodo de demanda o nodo destino. Y si ese valor es 0, estamos en presencia de un nodo de transbordo. En ese sentido, el flujo neto en cada nodo tiene que cumplir esta restricción que generaliza justamente el problema de equilibrio de los nodos, que básicamente es la cantidad de flujo que salen de ese nodo menos la cantidad de flujo que entran, unidades de flujo que entran a ese nodo, tiene que ser igual, en este caso, al flujo neto asociado a ese nodo. En este ejemplo de distribución, observemos los nodos que entre los corchetes tenemos los pesos. Como son positivos los pesos, son nodos fuente o nodos de oferta. Aquellos que tienen peso negativo son de nodo de demanda. En este ejemplo particular, también yo tengo un nodo de transbordo en la cual llegan y salen, pero particularmente también son nodos de demanda. Noten que los nodos de color verde no tienen ningún arco que llegan, solo tienen arcos que salen, mientras los que son de color blanco, los nodos de color blanco solo tienen arcos que llegan y no que salen. Estos son nodos de oferta y de demanda puro, y aquí el nodo amarillo es un nodo, los dos nodos, el nodo 4 y el nodo 5, son de transbordo, pero también son nodos de demanda por el peso neto negativo que tienen. Los valores que se encuentran sobre los arcos son las capacidades definidas en este ejemplo, los costos, perdón. Mientras que para el ejemplo, el límite inferior y superior para todos los arcos es el mismo, de 0 y 200 respectivamente. Aquí podemos observar la simbología para el modelo que estamos desarrollando. Notemos que estamos usando la misma simbología. C sub IJ es el costo unitario de flujo. U mayúscula IJ es el límite superior de upper. LIJ es el límite inferior, lower. Tenemos la cantidad de flujo de IJ y el flujo neto en el nodo I, que es un parámetro de entrada. Aquí podemos observar en la restricción 15 que tenemos nuestra función objetivo que queremos minimizar, que básicamente es la suma del producto del costo por unidad de flujo
por la cantidad de flujo que es transportada en cada arco, sujeto a las ecuaciones de balance de flujo neto, ecuación 16, y tenemos la inecuación 17 que determina los límites superior e inferior para cada flujo de cada arco. Bueno, la implementación en el simple de este modelo la vamos a proveer directamente ya en el Classroom, pero para el momento que estamos, creo que no le va a ser muy complicado la implementación de la misma.